Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo con el profesor doctor don José María García León, porque vamos a continuar hablando de un tema tan interesante como fue el de las Cortes de Cádiz, todo el proceso que dio lugar a la Constitución de 1812. Y nos ha parecido importante hacer otra reunión porque es un tema muy, aparte de que es un tema muy interesante, pero realmente pues es muy intenso. Fueron muchos años de reuniones y la verdad es que han quedado asuntos por tratar. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias y bienvenido y gracias por dedicarnos este tiempo tan importante para Multicanal Radio en este programa de historia, que tengo que decir que está resultando muy interesante porque estoy viendo que tenemos muchos seguidores, así que también a nuestros seguidores le damos las gracias por la atención que están teniendo con nosotros. Pues nada, vamos a recapitular un poco y recordemos que las Cortes se celebraron primero en San Fernando porque en Cádiz había una epidemia de fiebre amarilla y se reunieron en San Fernando, se inauguraron las Cortes. Hemos estado hablando de la importancia del clero, de los diputados que formaban parte del clero, una importancia no solamente numérica, sino también por la calidad, por la cualificación, por la cultura que tenían, el peso que tuvieron en las decisiones. ¿Nos podrías hablar de los demás diputados? ¿Qué clases sociales aparecen ahí? ¿Qué profesiones? ¿Qué nos podrías hablar, José María? Bueno, un placer de estar nuevamente con vosotros. Y efectivamente, ya días pasados apuntamos que el porcentaje más alto, digamos, en este caso más que de profesión, podemos hablar de un estatus, sería el eclesiástico. Es verdad que 31, 32% son clérigos, aunque a veces esto se confunde porque detrás de ello vienen los militares. Pero claro, ¿qué entendemos por militares? Por ejemplo, Ruiz de Padrón, que es sacerdote y que dirige un hospital militar, en la parte, digamos, espiritual de atender a los enfermos, figura como militar. Entonces, hay términos que se superponen unos a otros, pero en términos generales, el, la clase social, por no decir estamento, habida cuenta de que ese concepto ya lo desterramos días pasados, pero evidentemente los clérigos son los que ocupan el mayor porcentaje en cuanto a número de diputados, seguido de los militares, y luego de lo que llamaríamos funcionarios, más que profesiones libres, yo diría funcionarios. Tenemos por funcionarios, pues, oidores de las reales audiencias, secretarios, lo que hoy entenderíamos por abogados del Estado, secretarios de los reales consejos, es decir, gente del aparato administrativo del Estado, que normalmente vinculados siempre a la carrera de leyes. Y después hay algunas profesiones liberales sueltas, está por ejemplo Isidoro de Antillón, que es geógrafo, pero sí llama la atención que mayoritariamente, casi todos proceden del campo humanístico. Hay pocos diputados relacionados con el campo científico. Yo no tengo constatado ningún médico, por ejemplo, ni ningún científico así de cierto tono. Sí, repito, la figura de Antillón, que es una figura muy importante y uno de los principales artífices ya de la moderna geografía española, pero yo diría que el retrato robot, por decirlo de alguna forma, de un diputado de las Cortes de Cádiz sería un hombre entre 40 y 45 años, más de 45 años. Tengamos en cuenta que la edad mínima para ser diputado eran los 25 años. Sería un hombre de unos en torno a los 45 años, de una carrera humanística y en cierto sentido relacionado también con el clero, no muchos. Gente, Ramón Solís dice que era lo más granado de la sociedad española. Bueno, es una forma un poco eufemística, ¿verdad? Casi apologética de tratar el tema. Pero no cabe duda que eran gente muy bien preparada, la mayor parte de ellos, y dentro de esa gente bien preparada basta leer el diario de sesiones
para ver también el alto nivel de muchos de los discursos. Muchos de los discursos son verdaderas piezas parlamentarias que, comparando a lo largo de la historia con otras sesiones, la Segunda República también tuvo muy buenos oradores. Los inicios de la transición nuestra también tuvieron muy buenos oradores, aunque últimamente la oratoria, ese arte parlamentario que tantas buenas piezas nos ha deparado en nuestra edad contemporánea, parece que está un poco decayendo, quizá no sé si en beneficio de una cierta funcionalidad, eso ya no lo sé, pero lo cierto es que yendo al diario de sesiones, se ve que todos estos hombres, por lo menos los que más vienen a descollar en los campos liberales, absolutistas, centristas, hispanoamericanos, por regla general, son piezas oratorias de alto nivel. Pues realmente figuras como Agustín de Argüelles, el Conde Toreno, Diego Muñoz Torrero, Francisco Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, son todos nombres que nos suenan. Sin embargo, hay un nombre de un diputado que es Vicente Terrero Monesterio, ¿no? Que Sí, es el sí, llamado cura de Algeciras, sí, que parece que es una personalidad en Cádiz, ¿no? Que era un hombre muy aplaudido por el pueblo gaditano en las sesiones de corte. No sé qué de verdad será esa. ¿Qué nos sí. puedes decir Hay algo de verdad en eso, pero permíteme primero una pequeña digresión relacionado con esta introducción que has hecho. Me has hablado de dos diputados, Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano. Bueno, Martínez de la Rosa no fue diputado en estas Cortes, fue diputado en las Cortes Ordinarias. Como ya explicamos, comentamos días pasados, una vez que las Cortes Extraordinarias ya han elaborado, han proclamado la Constitución y han apuntalado algunos aspectos y algunas ampliaciones jurídicas de todo este entramado legal, jurídico, legal, que es la Constitución, estas cortes ya se disuelven, ya no tienen razón de ser y se convocan ya lo que conocemos abiertamente como cortes ordinarias. A esas cortes sí pertenece Martínez de la Rosa. A esta, las de Argüelles, al Conde de Toreno, a esas no pertenece. Y la segunda es, quizá no sé si por chauvinismo o por un error histórico que ahora aclararemos, en el monumento a las Cortes que está en la Plaza de España en Cádiz, junto a preeminentes diputados como Campani, como Argüelles, figura el nombre de Alcalá Galiano. Alcalá Galiano nunca fue diputado en las Cortes de Cádiz, entre otras cosas porque no tenía la edad reglamentaria, era un muchacho con inquietudes periodísticas, literarias. Él era hijo de Dionisio Alcalá Galiano, que mandaba el Bahamas en la batalla de Trafalgar y muere en esa batalla. Y entonces, como una plaza de gracia, a él le dan opción a entrar en el ejército. Él confiesa que no tiene vocación de militar y entonces opta por el cuerpo diplomático. Estuvo de embajador en Suecia, de secretario de embajada, perdón, en Suecia, y cuando ya venía destinado a la embajada de Brasil, es cuando le cogen los prolegómenos del golpe de Estado de la Revolución de 1820. En la época de las Cortes, es un hombre, repito, que escribe en la prensa, asiste a las sesiones parlamentarias y nos deja unas deliciosas memorias, quizás las más completas, de la vida de Cádiz y de las Cortes en aquel momento. O Al sea que leer las memorias, se ha sí, confundido como si hubiera sido un diputado sí, gaditano. Bueno, pues me efectivamente, alegro no es diputado muchísimo en las Cortes, primero porque no tenía la edad. Sí es verdad que existe un diputado, Antonio Alcalá Galiano, con ese nombre, que es tío suyo, un diputado de muy poca relevancia por Córdoba, los Alcalá Galiano proceden de Córdoba. Bueno, Valera es Juan Valera Alcalá Galiano, de segundo apellido. Bueno, yo, Proceden yo de Córdoba. me, perdona, yo me estaba refiriendo a Antonio Alcalá Sí, Galiano sí, en el sí, yo me apunte refiero a que... Antonio Alcalá Galiano. Ese Y, sí, y ¿no? Ese entonces, fue y no, no diputado. fue diputado. Hay Ah, un no fue diputado, diputado. no, hay un diputado en las Cortes de Cádiz que se llama Antonio Alcalá Galiano, tío de este famoso Antonio Alcalá Galiano que estamos aludiendo. Es un diputado que tiene muy poca relevancia, y además era un diputado absolutista. No, no, O pero sea que quizás se confunden los se nombres del confunden tío los y el nombres, sobrino. se confunden. Y entonces el Alcalá Galiano Perdona, ¿y el nuestro, Alcalá Galiano que se llamaba Antonio también? Antonio Alcalá, sí, O sí, sea, se los dos llamaba. Antonio. Los dos, sí, son de la misma Ah, familia porque vienen de curioso. Córdoba
procedían de Córdoba, y entonces este Alcalá Galiano que aparece en el monumento de las Cortes, no sé si es un error, puede ser un error histórico por estos apellidos, Bueno, a lo o mejor bien por un, bueno, o todo es perdonable, también a lo mejor por un rasgo de chauvinismo gaditano, lo hemos puesto claro. ahí, ¿no? Lo cual es perfectamente disculpable. Pero en sentido estricto, repito, una mera aclaración que tampoco tiene mayor importancia en el fondo de lo que estamos tratando. Martínez de la Rosa pertenece a las Cortes Ordinarias y Alcalá Galiano no llega a ser diputado en las Cortes. Es menor Ah, de edad muy bien. ya para Y, y entonces, ¿qué nos hablas del cura de Algeciras? ¿Qué? Bueno, es un diputado que no tiene una gran trascendencia, no aporta nada nuevo a a las tareas legislativas de las Cortes. Él es un sacerdote nacido en San Roque, se le conoce como el cura de Algeciras, Algeciras. era párroco de la parroquia de La Palma, en el centro de Algeciras, y es un diputado, como diría yo, va un poco por libre, aunque la verdad que los diputados todavía, como ya apreciamos anteriormente, no están sujetos a ninguna disciplina de partido porque no existen los partidos políticos, aunque sí van tomando poco a poco posiciones ideológicas. El padre Vicente Terrero es un poco desconcertante. Es un cura muy conservador en lo religioso, Sí, incluso porque él, a perdona, favor de él defiende la Inquisición. la Inquisición y Él está sin a favor de embargo la Inquisición. luego Sí, en se cambio es muy muestra muy liberal en algunos sí, aspectos, ¿no? más que liberal, yo diría muy atrevido en alguna de sus expresiones, porque como comentamos anteriormente, es de los pocos que tiene un cierto ramalazo, digamos, republicano. Tiene algunas frases así un poquito provocativas y eso da que pensar que el público que asistía a las Cortes pues se dejaba un poco llevar por esta oratoria algo demagógica, algo fácil. Pero en el fondo, luego Vicente Terrero, una vez que pasa las Cortes y el rey regresa y gobierna como monarca absoluto, Vicente Terrero recoge velas, podríamos decir, y vuelve, se le olvida estas veleidades republicanas y liberales, y vuelve otra vez a sentirse tremendamente conservador y hasta absolutista. Me llama la atención que en un apunte que tengo por aquí, que por lo visto él defiende que la autoridad de la nación es superior a la del rey, ¿no? Sí, 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 Y que la jefatura del Estado, él pide que la jefatura del Estado estuviera estrechamente tutelada por el Parlamento. Eso sí, sí, me llama mucho la sí. atención. Claro, es que hablamos de las contradicciones de estos diputados al no haber ya no una disciplina de partido, sino ni siquiera una especie de canon liberal, absolutista, como queramos llamarle, al que atenerse. Hemos dicho que Vicente Terrero es verdad que es partidario de la soberanía nacional, pero también es partidario de la pervivencia de la Inquisición. O sea, cuando el diputado liberal típico, que los hay, algunos muy delimitados, muy minoritarios, se caracterizan por defender tres o cuatro principios muy elementales, pero que son muy arraigados en la conciencia liberal. Uno el de la soberanía nacional, otro el de la división de poderes, otro el de la libertad de imprenta, otro el de abolir la Inquisición. Sin embargo, hay diputados que van picoteando de uno a otro y todos no completan ese cuadro, lo cual es perfectamente comprensible, repito de nuevo, porque no existe una indicación, ni una jefatura, ni unas líneas ideológicas predeterminadas y que impongan incluso lo que hoy se conoce como disciplina de partido, al no existir tales. Él, por lo visto, el Vicente Terrero combatió el sistema penal y Sí, penitenciario del momento, las sí. torturas, ¿verdad? Y sin El, embargo defiende claro, y la la Inquisición, Inquisición. claro, que también decíamos que era una Inquisición ya Sí, muy descafeinada, por decirlo de sí. alguna forma, y también es verdad que los otros días, precisamente en ese debate de la tortura, es donde Argüelles pues metió de tapadillo y se habló, no con toda la intensidad que hubiera sido desear, el tema de la esclavitud. Vicente Terrero aparece luego algo caricaturizado en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Dice que hablaba
un andaluz muy ceceante, que hablaba tan mal el latín que lo hablaba a trompazos, Ah, eh, suele decir Benito Pérez Galdós. Yo creo que es una definición un poco estereotipada y caricaturesca del personaje que se prestaba pues a cierta mofa por parte del público por esa forma de hablar y aparecer también porque era muy gesticulante. Pero no es un diputado relevante en el sentido de que aporte una definición ideológica determinada, ni tan por eso, porque participa de varios, picotea de varios principios que hemos expuesto, ni tampoco desde el punto de vista parlamentario, bueno, parlamentario sí, por lo espectacular de sus discursos, pero desde el punto de vista legislativo, él no hace grandes aportaciones a la muy dinámica. bien. Tengo también aquí un apunte que dice que la mayoría de la Cámara identificaba la nación como la monarquía, hasta el extremo de que el documento aprobado llevaría por título Constitución Política de la Monarquía Española, que Es no el de la nación ni de España. No, no, es que el título de la Constitución es Constitución Política de la Monarquía Española, porque ahí hay vamos a ver, aquí se juega, aquí se hace una especie de doble juego muy sutil. Por un lado, al rey se le quita la soberanía, pero por otro lado, se identifica esa nueva nación española moderna que ya se aprueba, centralizada, que ya se aprueba en la Constitución de 1812, se identifica con la monarquía. Monarquía y nación vienen a ser lo mismo, pero con la salvedad de que ya las Cortes al rey le han quitado buena parte de su soberanía y se la han dado a la nación española. Es que cuando se dice muchas veces, sobre todo hay algunas obras, la del padre Vélez, que trató de ridiculizar la obra de las Cortes porque decía que en el fondo la Constitución de 1812, en muchos de sus artículos, era una mera traducción de la Constitución francesa revolucionaria. Bueno, vamos a ver, hay varios puntos en los que difieren totalmente, aparte de que no es verdad que eso sea así. Y la Constitución francesa es republicana, la nuestra es monárquica. La Constitución francesa es más que atea, hace una total separación entre Iglesia y Estado. La nuestra reconoce la religión católica como única y verdadera. O sea, es una cuestión muy curiosa, muy poliédrica, porque por un lado apuesta por la soberanía nacional, por la división de poderes. Es verdad que que la Inquisición es abolida, pero por otro lado, la religión católica se reconoce como única y verdadera en uno de sus artículos. O sea que hay cosas ahí muy contradictorias. Es que es una constitución confesional, apuesta Total. claramente porque la religión católica es la única y verdadera y debe ser protegida por el Estado. Quiero citar literalmente, textualmente el artículo. Esto En llama poderosamente esto, la en atención. esto tuvo mucho peso el clero en esta definición, o es que realmente en aquella época la religión católica lo invadía todo también, ¿no? Nos tenemos que poner Claro, en la época, ¿no? da que pensar que es una especie de... La Constitución tiene una raíz básicamente burguesa. La Constitución no es una Constitución del pueblo, no es una Constitución popular, es una Constitución burguesa. Y dentro de esta Constitución burguesa y de esta concepción burguesa del Estado, tenemos que tener muy en cuenta el trasfondo histórico que se está viviendo en España en aquel momento, que es la Guerra de la Independencia, donde el clero le da la categoría de cruzada. Es una cruzada casi religiosa. Hay sacerdotes que incluso toman las armas, el caso del cura Merino, por ejemplo, y la religión lo impregna todo. Hay momentos en cuando hay un gran revés. Si uno lee el diario de sesiones, hay momentos que cuando hay algún gran revés militar, algún diputado, que suele ser clérigo, por lo común suele ser clérigo, achaca los reveses militares a la falta de fe y de catolicidad de la gente que deja de ir a misa, que deja de confesarse, que deja de comulgar, y entonces eso se conecta con una derrota militar. O sea, hay como una especie de simbiosis entre la idiosincrasia española y su catolicidad, la catolicidad de la sociedad. Eso era un hecho tan arraigado que los diputados fueron lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no se podía prescindir de la religión en una sociedad donde el cristianismo, el catolicismo era tan fuerte y mucho menos
en el contexto histórico en el que se vivía, que era una cruzada prácticamente religiosa contra los franceses, que aunque eran católicos también, pero se les denominaba impíos, herejes y poco respetuosos con la cultura y con la sociedad española. Muy bien. Pues bueno, centrándonos, volviendo de nuevo otra vez a las Cortes que están en San Fernando, llega un momento que la ofensiva francesa es tan grande, el ejército avanza hacia el sur, de hecho ya está en las puertas de San Fernando y entonces se decide el traslado de las Cortes a Cádiz. Y a mí he leído por ahí también que muchos diputados, entre ellos el cura de Algeciras, que me ha llamado la atención, pues dice que ese traslado se haga sin la pompa y boato, que se haga de una manera digna, pero sencilla. También me hizo la atención. ¿Por qué? ¿Hubo problemas a la hora de elegir el sitio donde se iban a reunir las Cortes? ¿Por qué eligieron el oratorio de San Felipe Neri? Bueno, en realidad no hubo problema ninguno. Hubo casi unanimidad en encontrar el lugar idóneo, que era este oratorio, que además su planta helicoidal se prestaba mucho a la estructura funcional de un parlamento, uno frente a otro, y al fondo la mesa presidencial. También era un lugar relativamente apartado de las bombas francesas cuando empiezan los bombardeos sobre Cádiz. El traslado fuera sin pompa ninguna, es que no había pompa, no había lugar en ninguna pompa, la parquedad de medio era muy grande, pero llama la atención con la rapidez con que todos recogen sus bártulos y coge la mesa de las Cortes, los secretarios de las Cortes recogen todos los papeles, la documentación. Ya estamos en febrero de 1811 y casi sin solución de continuidad, 4 o 5 días después empiezan a funcionar las Cortes. Se piden incluso para ornamentar, para ornar un poco dignamente en la iglesia, el templo de San Felipe, se pide al ayuntamiento y a algunas órdenes religiosas que presten algunas cortinas, algunas alfombras para darle cierto aspecto noble y protocolario a la función que a partir de ahí iba a adoptar el templo de San Felipe como una cámara parlamentaria. Bueno, y entonces se reúnen en Cádiz y el otro día tratamos de los temas que se tratan, ¿no? El tema de la Inquisición, el tema de la esclavitud y del tráfico de esclavos, la libertad de imprenta. Y hay un tema también, ¿qué pasa con la reforma del clero regular? Hay el tratamiento de la iglesia, la necesidad de hacer una reforma en la iglesia y cómo se llevó ese proceso. También me interesa mucho el tema de la desamortización. Recordando un poco a nuestros amigos oyentes, recordaros que decíamos que en el antiguo régimen las tierras estaban vinculadas a las clases privilegiadas, a la nobleza y al clero, y estaban vinculadas por ley. Y ahora en el liberalismo se va a liberalizar la tierra, se va a liberalizar la economía, la sociedad de todas esas trabas. ¿Y el proceso desamortizador empezó en las Cortes o ya empezó antes? Bueno, por orden. Sí, vamos a ver, Vamos a ir por sí, orden. la cuestión religiosa es un poco, repito, contradictoria si seguimos la línea parlamentaria y también la línea que luego se plasma en los artículos de la Constitución. Y es verdad que, por un lado, esas cortes decretan que la religión católica es la única y verdadera de todos los españoles, con lo cual dan un paso muy importante. Hay que reconocer, no es un estado aconfesional, es un estado totalmente confesional. Estamos bajo el prisma de la religión católica. También es verdad que luego se aplican y se aprueban una serie de normas y de artículos que, pues, ¿cómo diríamos?, atacan en cierta medida a la Iglesia. La abolición de la Inquisición, que aunque no era ya no tenía el peso que había tenido en épocas anteriores, pero tenía un simbolismo muy fuerte
y eso, quiera que no, la Iglesia lo acusaba. También es verdad que luego, y esto ha sido una constante en todos los regímenes españoles liberales, es siempre ha habido en la Iglesia, no digo un enfrentamiento, pero ha habido siempre una clara división entre lo que es el clero secular y el clero regular. Como sabemos, las órdenes religiosas no están sometidas a la disciplina de los obispos, tienen sus propios jefes espirituales, aunque en última instancia dependen de Roma, y es cuando ya se viene a aprobarse uno de los decretos más polémicos y más controvertidos dentro de la labor de las Cortes, que es la disolución de ciertas órdenes religiosas. Esto provoca pues el rechazo en parte del clero, pero hay que insistir en que el clero secular hace un poco oído sordo de esta situación, y el clero regular, al estar sometido a una disciplina distinta que el secular y al tener también una serie de propiedades, de fincas, de huertas, de monasterios, hacía que la cuestión resultara relativamente golosa para los gobernantes. Pero esto no es una cuestión propia de las Cortes de Cádiz. Cuando se han dado, recordemos la famosa desamortización de Mendizábal de 1835, y también recordemos, como se ha apuntado, los inicios de la desamortización ya es con Godoy, anteriormente a la Guerra de la Independencia. Ya Godoy se da cuenta que la Iglesia, a través del clero regular, posee una serie de riquezas que pueden venirle muy bien a la nación española, pero primero hay que disolverla. Recordemos que la famosa desamortización de Mendizábal lo primero que hace es disolver a todas las órdenes religiosas. Una vez disueltas, por definición ya no son dueñas de nada, ya nadie es dueño de esas posesiones, pasan al Estado y salen luego a publicar subastas. Ya en las Cortes de Cádiz empiezan ya a asomar estas constantes de lo que luego será la desamortización de Mendizábal, mucho más explícita. Y en cuanto a la reforma de señoríos, pues es una reforma agraria encubierta. Ya empiezan a ciertos señoríos quitarle o desposeerle de unos títulos que venían de muy atrás, el famoso voto de Santiago, porque hablamos simplemente de la abolición de la Inquisición. Otro aspecto también en materia religiosa y que se conecta con el problema de la tierra es la supresión del voto de Santiago, que era un viejo privilegio que la Iglesia Católica tenía desde la Edad Media, donde había que pagarle una parte de las cosechas, al, El al que diezmo. al que era una especie de diezmo, no, no Sí, era, no era tal el diezmo propiamente dicho, era un diezmo un poco muy particular, el llamado voto de Santiago, que bueno, es uno de los temas estrella cuando hablamos de la historia económica de España en estos momentos, ¿no? Vienen acompañados prácticamente la abolición de la Inquisición y la derogación del voto de Santiago, prácticamente se dan la mano porque responden a un mismo espíritu de ir quitándole ciertos poderes a la Iglesia. Curiosamente, unas cortes y una constitución que reconocen al catolicismo como la religión única y verdadera de los españoles. Por eso yo recalcaba un poco esta contradicción en los términos en los que tiene lugar la forma de adoptar posturas entre el liberalismo y la Iglesia. Es un tema difícil porque además la Iglesia en un momento dado, muchos obispos se plantean hacer un concilio nacional, sí, ¿no? efectivamente. Y eso es un tema muy delicado, porque en principio el concilio solamente era para poner orden en la diversidad que estaba viviendo la propia Iglesia española. No olvidemos que muchos sacerdotes y muchos obispos apuestan por la causa de José Bonaparte. Otros, en cambio, no. Y había que poner orden en todo eso. Pero empezaron a surgir ciertas suspicacias en el sentido de que si esa Iglesia nacional se conformaba ya como un elemento, digamos, tan autónomo que hiciera peligrar su dependencia de Roma, podía plantear, hay un obispo que lo plantea abiertamente, dice que podía crear un cisma dentro de la Iglesia. Se podía ir tan lejos en ese afán de crear ese concilio nacional y dotarlo de unas atribuciones propias que podía poner en peligro la dependencia de todas las iglesias católicas con Roma. Y ahí se paró ya el tema, no se fue adelante. Pero hubo obispos que sí optaron por eso. Obispos que estaban en la corte, hubo 7 obispos
hubo algún obispo de las Cortes de Cádiz, creo que recuerdo que era Sicha, el de Ibiza o el de Baleares, no recuerdo muy bien, pero otros fuera de las Cortes que también, ¿Y obispos. qué papel tuvo en todo esto Luis María de Borbón, Bueno, arzobispo de Toledo? el cardenal Borbón era tío del rey, de Fernando VII, y él se presta al juego como máxima autoridad, como primado de España, y además es tremenda aquella escena cuando el rey regresa y el cardenal Borbón le presenta la constitución al rey, el texto para que el rey lo jure y lo acepte, y el rey le rechaza y le pone la mano para que le bese el anillo. Ahí se acabó la constitución de 1812. Lorio Borbón representa un poco ese clero condescendiente y que se presta a unas reformas que precisa la nación española y que lo encarna la Constitución. Cardenal Borbón es de los que toma el protagonismo cuando acaba la Guerra de la Independencia de presentarle al rey ese texto para que el rey le dé ese consentimiento. Él se erige un poco en el adalid de esa Constitución, el que va a dar la cara al rey, ante el rey, por esa Constitución. El que quiere salvar la Constitución ante un rey que no quiere saber nada de ella, y la prueba está que el rey regresa en 1814 e inmediatamente queda abolida la Constitución e implanta de nuevo el absolutismo. Digamos que es un clérigo realista y condescendiente con el mandato liberal. La prueba está que luego cae en desgracia cuando el rey regresa y queda apartado de buena parte de sus poderes como primera autoridad eclesiástica. Es muy interesante también el otro día que nos hablaste desde el punto de vista ideológico, la clasificación que siempre se ha hecho entre los liberales, los jovellanistas, que serían los liberales moderados, ¿no? Y los absolutistas. Y que sin embargo, ahora que nos estás hablando del perfil de cada diputado, vemos que hay ahí una mezcla, ¿no? Hay como, y que incluso hay muchos que evolucionan, ¿no? Que a lo largo de estos años van evolucionando y entonces hay una mezcla difícil, creo, de clasificar. A mí me gustaría también que nos hablaras, porque creo que el papel que desempeñaron los diputados americanos, centroamericanos, los hispanos americanos, ¿no? El profesor García León es compañero mío académico de la Real Academia Hispanoamericana y nosotros utilizamos el término de hispanoamericano en contraposición con lo de latinoamericano, ¿no? Para reivindicar un poco la obra que España hizo en América. Pues bien, estos diputados hispanoamericanos tuvieron un papel importante. Me interesa muchísimo. ¿Qué nos Bueno, puedes hablar, por ejemplo, de dos que citas en tu libro, Florencio del Castillo y Antonio Larrazábal, ¿no? Creo, a ¿no? la Rábada Rivillaga, sí, la Rábada Sí. Rivillaga. Sí, bueno, en términos generales, es verdad Ey, perdona, ¿ellos por dónde eran? ¿Diputados por dónde? ¿De Guatemala? bueno, No. Guatemala era una capitanía general. Hablaremos un poco de esto, la representación. En total hubo, y vamos a centrarnos en Florencio del Castillo y la Razaba, pero hubo 67 diputados hispanoamericanos. Ah, Y 67. recalco lo de hispanoamericano porque en mi particular y modesta visión de la historia, uno de los términos más injustos que se han acuñado es el de latinoamericano. Los latinos somos nosotros, tú y yo somos latinos, porque procedemos de esa Europa del Imperio Romano, que fue gracias al Imperio Romano, tuvimos el español que deriva del latín, tuvimos el acueducto de Segovia, tuvimos las ruinas de Italia, dimos Trajano, dimos gente La lengua, importantísima, ¿no? la lengua, todo de Séneca, sí, eso, y nosotros a América no llevamos la latinidad, llevamos la hispanidad. La hispanidad. Los latinos somos nosotros, la Europa latina, la Europa germánica, la Europa anglosajona, la Europa eslava, la Europa nórdica, pero la Europa del sur es la Europa del Imperio Romano, afortunadamente por todo lo que nos legó, y nosotros sí somos latinos. Los de allí son hispanos, Hispanos. hispanoamericanos, porque nosotros, repito, no llevamos allí el latín, llevamos el español. Y en el Mm. artículo primero de la Constitución ya esto se especifica
El artículo primero se dice que por españoles se entienden los habitantes de ambos hemisferios. Tan español es un señor de Cádiz, de Sevilla o de Barcelona, como un español de Buenos Aires, de Montevideo o de México. Son todos españoles y todos están en igualdad. Los 67 diputados hispanoamericanos, de los cuales 3 de ellos son filipinos, toman asiento en las Cortes al lado de un señor de Burgos o de Bilbao o de La Coruña o de Cádiz, en igualdad, son todos españoles. Y como dijimos también días anteriores, el día anterior, el último presidente de las Cortes Extraordinarias es un mexicano y el Mexicano. último presidente de las Cortes Ordinarias es otro mexicano. Es decir, y grandes oradores fueron también hispanoamericanos, porque ellos formaban parte de esa monarquía hispánica, ¿verdad? Y de esa constitución política, como decíamos al principio, de la monarquía española. Por tanto, tenemos que partir de la base de que esa aceptación de los diputados hispanoamericanos viene implícita primero en la propia convocatoria de las Cortes. Van a ser Cortes generales y extraordinarias, y por generales entendíamos los representantes también, no de las colonias, sino de las provincias ultramarinas. Y luego eso queda consagrado en el artículo, nada más y nada menos que en el primer artículo de la Constitución. Considerar españoles a los de aquí y los de allí. Es más, los textos de la época, en la literatura de la época se habla de españoles europeos, por nosotros, de españoles americanos y de españoles asiáticos, por los 3 filipinos. Qué bueno. En Filipinas, Bueno, además, hay un diputado muy importante, que es Ventura de la Vega, que viene ya a sus 72 años, se embarca con su familia, tarda muchos meses en llegar a Cádiz, y viene en representación del consulado de Manila. Y su misión, y la consigue, es liberalizar el tráfico filipino, sobre todo con China. Claro, esto supone también un golpe muy fuerte, aunque ya en aquel momento había perdido gran parte de su naturaleza, de su funcionalidad, que era la famosa nao de Acapulco. Manila, de Acapulco, de Manila y todo esto, ¿verdad? Pero eso, por eso ellos quieren liberalizar el comercio y Ventura de los Reyes lo consigue. Ya muy anciano, pero lo consigue. Mire, de los Realmente, perdona, estos diputados, tanto asiáticos como de América, que son españoles, claro, ellos defienden más temas americanos, temas de los, o entran en la dinámica general de la defensa de los temas que abordan los demás diputados. Bueno, algo hablamos Cuéntanos de un poco esto, de eso. algo hablamos días pasados, porque sin Sí, embargo también ahí hay una matización que hiciste al principio al hablar de diputados jovellanistas, es decir, diputados ilustrados. Lo que pasa es que hay una tendencia a confundir ilustración con liberalismo, no tiene por qué ser así. Hay diputados conservadores, moderados, que son ilustrados, pero no tienen por qué ser liberales y mucho menos revolucionarios. Pero ya que has dicho Jovellano, Jovellano, que no es diputado en las Cortes de Cádiz, pero es un hombre de un gran predicamento intelectual y político en la España del momento, muere un poco antes de que se promulgue la Constitución, y es un hombre bastante clarividente, hasta el punto de que ya él es contrario a que las Cortes formen una sola Cámara, pero no en el sentido que decíamos de los estamentos, no, sino que echa de menos lo más parecido a un Senado, a una Cámara de segunda lectura donde las leyes se reposen de nuevo y vuelven otra vez a plantearse. En la historia del constitucionalismo español, de las 7 constituciones que hemos tenido, ha habido 2 en las que no se contempla la figura del Senado. Una es las Cortes de Cádiz y otra la Segunda República. Las Cortes de Cádiz quizás porque es los inicios del constitucionalismo español y a pesar de esas indicaciones sabias de Jovellano, no se llegó a cabo la configuración de una segunda cámara más selectiva, digamos, más aristocrática, o si no de la aristocracia del título, por lo menos la aristocracia de las ideas. Y en la Segunda República, en unos momentos también, digamos, de ciertamente algo convulso y de un gran apasionamiento, hubiera sido necesaria y deseable una segunda cámara para releer de nuevo las leyes y reposar de nuevo estas ideas. Tampoco la hubo en la Constitución de 1931. Pero repito, al hablar de jovellanistas, esta pequeña piedra en favor del talento y de la clarividencia de Jovellanos
que ya quiso poner esa segunda cámara de lectura lo más parecido a un Senado. Ah, muy interesante. Y Bueno, los diputados americanos, pues es sí, la eh, tercera vía en la que sí, también confluyen un poquito de todo lo que estamos hablando. En estos diputados hispanoamericanos hay gente que es verdad que se identifica con la Constitución y con el liberalismo. Hay otros que son muy conservadores y no se identifican con ello. Otros que se muestran abiertamente independentistas en unos momentos en que sus tierras, sus provincias respectivas de las que proceden, están iniciando el proceso de separación de España, pero hay otros que no, que son muy españolistas. Hay un poco de todo. Y no olvidemos también que en gran parte de este tira y afloja entre las provincias americanas y el gobierno español en su lucha por la autonomía primero y luego por la independencia, está la labor solapada de la diplomacia británica, que está haciendo un doble juego y está, por un lado, es verdad que ellos no aceptan reconocer a Venezuela, que en esos momentos casi ya es un Estado independiente, pero por otro lado están incidiendo mucho están propiciando a través de sus agentes y algunos militares que ellos envían allí en la labor de desgaste de promocionar la independencia de aquellos países. El telón de fondo no es otro de que la mayor parte de estos diputados le piden a España la libertad de comercio. Todavía existe el proteccionismo de Estado, donde el pacto, llamémosle colonial, no son colonias en el sentido estricto del término, son provincias, pero el pacto colonial existe y de ahí no se puede salir ni la metrópoli ni las provincias americanas. Ellos apuestan por romper esto, porque el telón de fondo es Inglaterra. Inglaterra ya a la mitad, en la segunda mitad del siglo XVIII, ha comenzado su revolución industrial y a estas alturas tiene un excedente de producto que quiere colocar en las provincias españolas, pero hasta que no haya libertad de comercio y no se rompa ese pacto colonial, Inglaterra no puede poner sus productos allí y por eso utiliza a estos agentes americanos que en parte también están interesados en adquirir productos ingleses más modernos y en parte también más baratos y pedir la libertad de comercio. Este comercio va a ser una constante en todos los diputados principales americanos cuando se plantan aquí en las Cortes y cada dos por tres en sus discursos están planteando esa libertad de comercio, que naturalmente a quien va a favorecer realmente es Inglaterra. el arancel, el arancel fue muy difícil de quitar porque tenía dos funciones, la función fiscal, Y, pero la, también era la recaudación para las arcas del tesoro. y una Y forma de eso retener, y una forma de era la retenerlos a ellos aquí. recaudación, era un Claro, impuesto, vamos. claro. Y entonces costaba mucho, pero eso es muy interesante Sí, porque sí. yo cuando he estudiado también el tráfico de esclavos, Gran Bretaña hace, los británicos hacen una guerra económica a España tremenda. Brutal, Eso brutal. se ve claramente en la documentación, ¿eh? Ellos han hecho su revolución industrial y ahora lo que les interesa es que España no prospere. Totalmente. Y Y eso de es, paso vender sus productos en América, los suyos, claro, en la claro. América española. Además hay un momento muy delicado, muy controvertido en las Cortes, que es cuando Inglaterra astutamente plantea la mediación entre el conflicto de los rebeldes hispanoamericanos con España. Esas provincias están en proceso, unas ya muy avanzado, el caso de Argentina, que era el virreinato del Plata, en otro caso de Venezuela, que ya es un hecho consumado, y otras que están empezando, México, Perú, y entonces los ingleses astutamente ellos se ofrecen a España para ser mediador en el conflicto americano. De haber aceptado esto, España se hubiera metido en un terreno muy peligroso porque sabemos cómo podría haber empezado esta mediación, pero no sabemos cómo podría haber acabado en una España muy debilitada ya por la guerra de la independencia, en una España que opta de nuevo o apuesta por prescindir de la Constitución y unos extensos territorios que lo que quieren es independizarse de España. ¿Qué papel hubiera jugado Inglaterra ahí? Pues yo creo que el principal perjudicado hubiera sido España. Sí, totalmente. Entonces, quedamos en eso, en que el papel
diputados hispanoamericanos y estos diputados hispanos también, porque Sí, sí, de sí. Filipinas, ¿no? Los representantes Claro, es que ellos, defendieron ellos mucho su provincia, ¿no? Defendían sí, su provincia. totalmente, totalmente. Básicamente, vamos a ver, las líneas generales de estos diputados hispanoamericanos, obviamente el término latinoamericano ni existe todavía, no se ha acuñado, se acuña muchos años después, sobre todo por instigación de Francia. En el momento son los españoles americanos, los españoles que viven en América. Pues, en primer lugar, todos hablan español, obviamente, todos tienen apellidos españoles, salvo algunos que tienen apellido irlandés del Caribe, y normalmente ellos están comisionados solapadamente por parte de sus cabildos, de sus cámaras de comercio, para intentar llegar a un acuerdo con España para que vaya aflojando sobre todo la dependencia económica. A ellos les preocupa básicamente la dependencia económica, La porque de- saben que siendo autónomos económicamente, el paso siguiente será ser autónomos políticamente. Esa es la gran clave de todo esto. O sea que Pero esta se puede decir que el germen de la independencia nace aquí, en las Cortes. Bueno, no, no, ya está Miranda, ya Miranda muere aquí en San Fernando, Ah, Miranda ha sido detenido, ya Bolívar también ha estado en Cádiz años antes, ya San Martín ha regresado a o sea Hispanoamérica. que Bueno, este germen viene de atrás, de finales del 18. Esto ya el ministro Aranda, ya con Carlos III, ya empezó a atisbar aquí sospechas de que tarde o temprano aquello iba a suceder, y el propio Godoy propone un plan a Carlos IV de que una familia amplia y a cada príncipe le vaya dando una especie de virreinatos allí, como creando una especie de lo que sería luego la Commonwealth que hizo Inglaterra con sus territorios y que eran unos lazos afectivos, culturales, idiomáticos, que sirvieron un poco de freno a ese colapso que supuso en muy poco tiempo el hecho de la independencia, suavizar la independencia de una forma más afectiva y de una forma más familiar y más sentimental, y el proceso hubiera sido mucho más suave y menos traumático. Lógicamente aquello tampoco fue adelante. Pero no es que en las Cortes de Cádiz se fraguara o se empezara a fraguar la guerra de la independencia hispanoamericana, no es verdad. Pero sí es verdad que algunos de estos diputados se declaran ya abiertamente independentistas. Tenemos algunos casos de ello. Por ejemplo, sí. Caucedo, un diputado centroamericano, incluso llega a ser detenido por esto. Álvarez de Toledo, que después se demuestra que es un agente doble, viaja, se escapa de las cortes, recala en Florida y allí hace política contra el gobierno liberal español. Luego, cuando Fernando VII restaura el absolutismo, él regresa a Madrid y tiene un gran cargo en la corte. Se ve claramente que es un agente de Fernando VII para torpedear en cierta medida la labor de las cortes. Hay algunos diputados, caso de Martínez Robles, por ejemplo, abiertamente españolista. Hay otros, Guridi Alcocer, por ejemplo, mexicano, que ya ve claramente que el hecho de la independencia no se puede detener. Hay otros intermedios, el caso de Boda Barrios, que fue presidente de la Corte, en donde él, por un lado, comprende la necesidad que tiene España de reforma, pero él sabe que tarde o temprano, más temprano que tarde, también el proceso americano no se puede parar. La representación parlamentaria más amplia fue la de México, que no se puede hablar de México en sentido estricto, es Nueva España. Nueva Tiene, España. 20, tiene 22 diputados, con la salvedad de que el Estado de Nuevo México, el actual Estado de Nuevo México, tuvo un diputado propio, Juan Bautista Pino. O sea, el Estado de Nuevo México, que forma parte de los Estados Unidos, la primera constitución que tuvo no es la americana, sino es la española de 1812. Luego, cuando ya estos territorios se independizaron, formaron parte de los Estados Unidos. La segunda representación parlamentaria más amplia es la de Perú, que tiene 13 diputados. Y ya se fue más minoritaria, el Virreinato del Plata tiene 5, por cierto. Los diputados argentinos en un momento dado se plantan ante las Cortes y empiezan a asumir que la independencia de Argentina es un hecho ya consumado y piden permiso al presidente de las Cortes para ausentarse y regresar a sus países y lo liberen del juramento de fidelidad que han hecho. Poco más o menos que los meten a todos en la cárcel.
Madre El mía. presidente de las Cortes les dice que eso es alta traición y que tienen que seguir aquí en Cádiz representando al Virreinato del Plata, lo cual es una representación un poco ya ficticia, porque aquel territorio se estaba ya o se había independizado de España. Los Y, territorios que pronto tomaron la iniciativa más inmediata para independizarse fueron Venezuela y la zona del Plata, del Virreinato del Plata. muy bien. Y de estos representantes americanos y de Filipinas, ¿no? Eh, Había un porcentaje importante, también pertenecían al clero, ¿no? Sí, claro, los mexicanos, Tenía mucho de peso ellos, también, ¿no? los de ellos sí, y pensemos la gran labor cultural evangélica que tienen las órdenes religiosas, sobre todo en Hispanoamérica y en Filipinas, los franciscanos, los dominicos, hay un fuerte componente que eso siempre va a estar presente en todos ellos. De hecho, Guardabarrios, por ejemplo, es obispo luego en Guadalajara de México y Martínez Roble también es sacerdote. O sea que había muchos sacerdotes también, sobre todo en la representación mexicana. Mm. La representación argentina venían parte del ejército y parte de la burguesía, que por cierto, un teniente coronel argentino, Luis de Velasco, es el que crea la laureada de San Fernando, que luego va a ser pues, el galardón máximo de la fuerza, del ejército español. La laureada de San Fernando es una iniciativa de un diputado argentino, Luis de Velasco. Esto es un dato también muy curioso. Muy bien. Bueno, Y ya, se me olvidaba sí, la indicación que me hacías al principio sí. de los diputados de Guatemala. Ah, Normalmente sí. las representaciones eran por capitanía general, por virreinato, los cuatro grandes virreinatos, el de Nueva España, el de Perú, el de Nueva Granada, que comprendía básicamente Venezuela, Colombia y Ecuador, y luego el virreinato reciente que se creó ya con Carlos III ante el peligro de la presencia británica, que es el del virreinato del Plata. Y luego venían las capitanías generales. La capitanía general que más representación tuvo fue la de Guatemala, que comprendía Nicaragua, Honduras, comprendía toda esta zona del sur de México, y de ahí tuvo diputados muy interesantes de la talla, por ejemplo, de Florencio del Castillo, que pasa por ser una especie de apóstol de los indios. Nos recuerda un poco a Fray Bartolomé de las Casas en versión ya Sí. siglo XX, tiene una gran preocupación por escolarizarlos, por hospitalizarlos, porque sean atendidos debidamente, por crearles unas infraestructuras vitales para su supervivencia. Y luego la Razaga es un poco más político, juega a doble, a doble carta. Por un lado, él trata de contemporizar con las autoridades españolas, pero por otro lado, él es suficientemente consciente de que estas ideas liberales tarde o temprano se van a implantar en América y el paso siguiente es la independencia de España. Esto es una especie de efecto de ficha de dominó. Las ideas liberales no podrían seguir en países que a muchos miles de kilómetros de distancia podían ser fieles a una monarquía española. Eso tarde o temprano caería por su propio peso. Nos queda ya poquito, pero no me puedo ir sin preguntarte por la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Existió la masonería en las Cortes de Cádiz? Bueno, yo escribí hace ya más de 30 años un libro sobre estos temas, sobre esta época. Eh, Al abordar las Cortes de Cádiz le dedicaba un capítulo solamente, pero un tema muy apasionante. En primer lugar, al hablar y al tratar y al estudiar la masonería en esta época, hasta quizá la Primera República, ya en 1871, pues eh, el tema de la masonería es muy difícil de abordarlo porque no existen papeles, no existe, así como hay un magnífico archivo de la masonería española en Salamanca, que a iniciativa de Franco se creó al acabar la Guerra Civil y se encuentra documentación muy interesante de esta época, como documentación en sentido estricto no hay. Hay que seguir la pista a través de la prensa, a través de libelos, de papeles sueltos, de las memorias de algunos diputados, de algunos próceres políticos, que no todas son muy fiables. Hay que actuar un poco en una labor detectivesca, tratando de discernir lo que es verdadero, lo que puede ser fantasioso.
Pero hay una cosa muy clara, que la prensa de la época, sobre todo el diario mercantil, que es el diario, digamos, más profesional que existe en ese mare magnum de publicaciones que surgen en Cádiz en torno al decreto de libertad de imprenta, hay constantes referencias, un día sí y otro también, a la masonería. Y otros periódicos también. Luego algo debía de haber. Y luego en sus memorias, Alcalá Galiano también hace referencia a la masonería en aquellos momentos. No con mucho entusiasmo, pero la hace. También es verdad que luego hay otros diputados que en sus memorias, el propio Alcalá Galiano lo dice, Toreno también lo dice, que fueron masones luego, no tuvo tanto poder como la gente cree. Sí, yo diría que hay una especie de fantasía por parte de historiadores masónicos de finales del siglo XIX como Vicente de la Fuente, Tirado y Rojas, que tratan de magnificar a posteriori, sin mucha documentación fehaciente, la labor de la masonería en las Cortes de Cádiz, hasta el punto de que mucha gente, incluso de un cierto nivel intelectual y cultural, están convencidos que la masonería tuvo mucho poder en las Cortes de Cádiz. Esto no es verdad, o por lo menos está por demostrar. Otros, en cambio, tratan de quitarle cualquier influencia de la masonería en las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, Ferrer Benimeli, que es uno de los grandes estudiosos y de los tratadistas más fiables que tenemos en España sobre la masonería, quizás minimiza su influencia. Yo me quedaría con un término medio. Ni tuvo tanta importancia como se le ha querido dar por parte de algunos sectores liberales y propiamente masónicos, ni tampoco tuvo ninguna, sino que participó de muchas ideas imbuidas que vienen de Francia, de las ideas liberales de Francia, del contacto con muchos militares españoles que son prisioneros de la guerra de la independencia, hacen luego contacto con militares franceses y se van imbuyendo poco a poco de estas ideas. El propio José Bonaparte utiliza la que se llama la masonería bonapartista para atraerse a buena parte de la población un poco ilustrada española. Yo me apostaría por un término medio. Lo que sí es verdad que sí está constatado que hay una serie de logias entre los diputados, entre algunos diputados hispanoamericanos que trabajan y conspiran en pro de la independencia de sus territorios. Son las famosas logias Lautaro, que no tienen por qué ser logias masónicas, son logias conspirativas, pero no tienen que ser logias masónicas, aunque algunas de ellas se dan la mano con la masonería. Lautaro es un jefe del Chile araucano del siglo XVI que se mitifica y su nombre se recoge ahora para significar un poco el artífice de la independencia de los pueblos hispanos frente a la monarquía española, poco menos que opresora. Ya entonces se hablaba también en estos términos. Y aquí hay varios diputados que se saben que tenían reuniones clandestinas y Eso es. En Chiclana también conspiraban algunos de ellos y formaba parte de una cadena de logias conspirativas encargadas de socavar un poco la influencia de España allí y de reivindicar el espíritu autonomista, más que autonomista, independentista. O Entonces, a sea que Lautaro también, sobre todo el peso de los hispanoamericanos, ¿no? Los que organizan estas sí, pero logias no todos, con no todos, ese, no ¿eh? todos, no No todos. todos, no todos. Algunos simplemente son los que se prestan a esta labor de zapa, pero también Interesante. estas logias Lautaro también han sido muy magnificadas. Tuvieron importancia, pero no toda la que a posteriori luego se le ha querido dar. Pero esto es una constante en todos los En episodios todos, históricos. sí. Personajes o hechos históricos que en su época o en su momento pasaron casi desapercibidos, luego con el paso de los tiempos se reivindican como si fueran elementos fundamentales o vitales en el pasado, pero no siempre coincide así. Bueno, pues ya estamos terminando, pero antes de terminar, a mí me gustaría que nos contara ese grito de ¡Viva la Pepa! cuando, Bueno, cuando se proclama la Constitución. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué eh, ocurre? es un grito muy mediático, muy nuestro, muy simpático, de cosas de la espontaneidad y de la gracia aquí gaditana, pero yo en honor a la verdad, me precio de haber estado algunos años estudiando esto,
lo cual no significa que yo tenga una autoridad tampoco excluyente sobre otros, ni muchísimo menos, porque además la historia es dinámica, no es estática, y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, y lo que hoy queremos es una cosa, el descubrimiento de un documento en el futuro puede desmentirlo o contradecirlo, pero yo, en honor a la verdad, nunca me he encontrado ninguna alusión a este grito que se supone que era muy participativo del pueblo, periódicos de la época, memorias de la época, algunas de ellas muy minuciosas, ninguna alude a nada de esto. Las únicas alusiones digamos, al nombre de Pepe son las que se hacían bien en plan festivo o en plan más bien caricaturesco y migratorio a la figura de Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Pero la palabra Pepa como femenino de Pepe yo no me lo he encontrado nunca aquí. Es más, el día de la proclamación de la Constitución, que era un día malísimo, hacía un temporal horrible, casi no había nadie por la calle y fue un día muy deslucido. Los cañonazos que en Cádiz se escuchaban eran las salvas que los franceses desde Chiclana enviaban en honor a San José por José I, rey de España impuesto por Madre mía. Napoleón, pero Muy no por bien. nosotros. No, No no, por no. nosotros. No, 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 ni muchísimo menos. Eso no está. Y además uno lee las memorias de Alcalá Galiano, repito, me remito a él de nuevo porque son deliciosas y yo aconsejo a todos que la lean, gaditanos y no gaditanos, que la lean porque es una delicia leer eso y cómo nos va describiendo la vida del Cádiz de esa época, que él la vive porque está aquí y nunca habla de esto. Y los periódicos incluso más liberales y más Tampoco. atrevidos, bueno, el propio Wellington, Lord Wellington, que era muy conservador y que tuvo una parte muy activa en la lucha contra Napoleón, ayudándonos aquí en España, él decía que la prensa gaditana era de las prensas más desvergonzadas que él había visto en su vida. Y es verdad, es una prensa muy agresiva, se mete con el clero, con el obispo, se mete con todo el mundo. Y nunca aparece este grito, un grito popular, o me atrevería a decir que casi populachero, no aparece por ningún lado. Esto es muy extraño por ser, si fuera un grito más, sería relativamente extraño porque o bien no sería muy objeto de interés en su momento o saldría algún día algún documento, pero al ser un grito que se supone tan generalizado y tan identificado, tenía que haber salido por doquier en todos los sitios, en todos los papeles, en todos los periódicos, en todos los libelos, en todos los papeles sueltos, en todas las memorias. Y me Claro, parece absolutamente, es una cosa que me llamó poderosamente la atención cuando me acerqué. claro. Me da la Bueno, impresión que pues es un grito o a posteriori o incluso anterior, como sinónimo de un viva la Virgen, de un viva el día, de sí, una sí. cosa así, una expresión un Que poco viva el vino. vitalista. Sí, una expresión vitalista. Que Me viva da el... la impresión. Incluso si algún día saliera un documento relativo a esto de Viva la Pepa, habría una clara contradicción al ser tan rebuscado con ese potencial sentido popular que se le quiere dar. Hay algo ahí que no me encaja. Muy bien, muchísimas gracias. Yo desde luego, de verdad, agradezco muchísimo esta charla tan ilustrativa y tan... Y a mí se me han quedado muchísimas cosas, ¿eh? Pero yo desde luego me pienso leer tu libro de los diputados doceañistas que publicaste en el 2020 en Quorum Editores y tiene 2 volúmenes y se llama Convocatoria, Práctica Electoral, Composición, Funcionamiento y Reglamentación de las Cortes José María García León. Yo os animo a que leáis este libro porque realmente es interesantísimo, ¿no? Y luego tienes también uno que me parece también muy interesante, la masonería y los diputados hispanos, que es también un libro, ¿no? Está No, el editado. libro es La masonería gaditana Ah, en el eso. reinado de Fernando VII. Esto es Ah, un muy trabajo de bien. investigación que se publicó en una revista de la universidad hace ahora un Ah, par de vale, años vale. Esto es y una que revista, eso porque es un el artículo de libro, revista. El libro es La masonería gaditana en el reinado de Fernando VII, muy que bien, lógicamente incluye el tema de las cortes y del tribunal liberal. fenomenal. ¿Y este está editado dónde? El libro de la Esta es la masonería. revista, en la revista que publica la Facultad de Magisterio. Sí, De la pero revista de la el Ah, libro de la masonería. el libro de la masonería lo editó Quorum hace ahora 31 años, quiero recordar. Un libro que está acotado totalmente,
y que, bueno, no sé, yo más que plantearme una segunda edición de este libro, yo lo que quiero ahora es hacer un monográfico quiero hasta, pienso que hasta disfrutar con el tema, que sería la masonería en las Cortes de Cádiz solamente, sin salirme de las Cortes de Cádiz. Y esas connotaciones, como he señalado, de esos diputados hispanoamericanos que también estuvieron aquí y también tuvieron sus contactos con las sociedades secretas. La propia masonería luego, unos años después, se va a dividir entre una masonería más conservadora, que es la masonería propiamente dicha, y una masonería más abierta, más revolucionaria, que son los comuneros, por los comuneros de Castilla, de la época Muy de bien. Carlos V. Pues estaremos atentos a lo que publica y a lo que investiga y yo desde luego te animo a que sigas por ese camino porque nos abre el conocimiento, ¿no? Nos da el conocimiento de lo que pasó en nuestra historia de España. Muchísimas gracias por el programa tan estupendo y nos seguiremos viendo. Bueno. Muchísimas gracias a vosotros.